Peugeot 205. Contigo al fin del mundo. 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 Llegamos a Santa Cruz, una provincia argentina inmensa, árida y solitaria, donde la carretera parece extenderse hasta el infinito y el viento nunca deja de soplar. Ahí iba el viejo 205, con la misma seguridad con la que recorría las sierras de Lima junto a mi abuelo, allá por los años 90. Era difícil de creerlo. Habíamos cruzado gran parte del continente americano a bordo de un auto del 96, y contra todo pronóstico, seguimos adelante. El viejo Peugeot con nosotros a bordo, cada día más cerca al extremo sur del planeta. Ahora sí, estábamos listos para el fin del mundo. El auto se sentía bien, nosotros también. Estábamos a medio camino, con la felicidad encima, el entusiasmo al máximo, las emociones a 1000. Nos sentíamos como si nada pudiera frenarnos, como si por un instante el clima, el camino y el destino jugaran todos a nuestro favor. Confianza, alegría y libertad absoluta. Nos sentíamos invencibles. Puedes volar, ser libre, invencible, puedes ser tú. Sueles odiar tus miedos, tus sueños, siempre tú. Y vuelves otra vez a inventar. Quieres sentirte bien y verte bien, bien. No es más que una... Estos son los momentos que me gusta mostrar. Instantes de satisfacción, amistad, sueños cumpliéndose. Parece que es una locura lo que estamos haciendo. Letal el desierto de La Pampa, amigo. Y gratitud hacia la vida por cruzarme con gente como la que me encontré en el camino. Personas que una a una me ayudaron a hacer realidad un sueño que llevaba más de 10 años habitando solo en mi cabeza. Es un desierto muy largo, muy extenso. Pero creo que se ha equilibrado la mala suerte de las tormentas del inicio. Sí. Ahora nos está cayendo el equilibrio. Ahora nos viene el buen tiempo. El buen tiempo, sí. Cielo despejado. Y con esto también quiero dejar algo claro. Esto no se trata de la historia del otro, del que puede. No, no es así. En la ruta conocí a mucha gente de distintos lugares, de distintos contextos, que con el poder de la decisión cumplían retos como este. Tanto Charlie como yo hemos cargado nuestras propias dificultades. Cada uno arrastra sus sombras y aprende a usar lo que tiene para seguir adelante. Y es cierto que algunos tienen más suerte que otros, pero todos somos capaces de cumplir al menos un sueño en la vida. En mi experiencia personal, yo renuncié a muchas cosas para poder vivir esto. Hubo desapego, incertidumbre, dudas, problemas, pero con el tiempo, mirando hacia atrás, todo empieza a tomar sentido. Todos llevamos mochilas distintas, todos tenemos oportunidades diferentes, todos estamos aprendiendo a vivir, pero desde lo más sincero que aprendí en este camino, creo que lo único realmente necesario para seguir adelante frente a cualquier adversidad es ser una buena persona, o al menos intentarlo. Ese fue un aprendizaje que me dejó mi querido abuelo Lucho. Y siento que esa energía es la que, de alguna forma, ha permitido que este auto haya llegado hasta aquí. Éramos dos almas libres recorriendo el planeta, sintiéndonos invencibles. Ya estamos en medio de la Pampa Patagónica. ¿Y dónde estaba el miedo? Se preguntarán ustedes. Esa misma pregunta me la hacía yo también. Periquis, de Córdoba capital, papá. Claro. En una 110, boludo. Se vino para acá el loco. Le vamos a buscar, le vamos a mandar una foto cuando lleguemos. Hay gente más loca.
Siempre hay gente más loca. Y si alguien podía darme una mejor perspectiva sobre cómo lidiar con eso, era mi gran copiloto y amigo del alma, Charlie Martínez, que ya había recorrido el continente durante 5 años viajando en ruta. Él entendía algo que con el tiempo yo también fui aprendiendo. El miedo no desaparece, pero deja de tener el control cuando dejas de pelear con él y empiezas a avanzar a pesar de su presencia. ¡Estamos llegando al fin del mundo! Un autito le ha dado la vuelta olímpica a Sudamérica y estamos llegando. ¡Lejos! ¡Ah! Be careful now, because love is against the law. Just so high, you can give a fucking shit about the law. It's worth your blood, sweat and tears. Te puedo preguntar algo, ¿no? ¿En este viaje has tenido miedo? Dime la verdad. Yo no he sentido que tú has tenido miedo, ¿va? Y te voy a ser sincero, hace 2 días yo me estaba cagando el miedo con la tormenta que vivimos y yo pensé, más abajo va a ser peor, pero al final no pasó, ¿no? Siempre la cabeza te lleva a algunos lugares que no querés estar, no querés llegar a esos pensamientos, pero bueno, depende mucho qué es lo que te genere miedo, ¿no? Por ejemplo, no tengo miedo de salir a la ruta y no saber qué va a pasar, creo que es algo que me atrae como esa incertidumbre. Estos años que estuve viajando... Has desarrollado como una tolerancia. Sí, y confianza, buena fe en las personas. Todo se va acomodando siempre, ¿no? Yo me he dado cuenta que tú eres un viajero experimentado porque estás tranqui siempre. Eso es algo que se ve en alguien que ha viajado años, que está como que siempre pensando se va a solucionar. Vos también, bueno, ya estás viajando ya hace un tiempo y... Sí, pero no se compara a todo lo que has viajado tú, ¿no? Veo experiencia ahí. Yo creo que cuando haces un viaje como el que tú haces, también descubres que el mundo no es tan peligroso como te lo pintan, ¿no? Total, en 5 años nunca me robaron, nunca abrieron una puerta, no sé, no tuve malas experiencias de encuentro con personas, mala leche, fue como un gran cambio de venir siempre de lo mismo, tenés que salir para darte cuenta que el mundo no es tan malo, si bien pasan cosas horribles, pero dentro de lo que podemos lo hacemos lindo, creamos nuestro mundo, yo siempre lo veo así, es eso, es como crear nuestro mundo. ¿Por qué sientes que es necesario el desapego? Las cosas que te atan muchas veces no te dan esa libertad de poder hacer lo que vos querés, y eso que vos querés por ahí quizás es viajar, quizás es estudiar, quizás es terminar la facu, quizás es ir a Ushuaia en el 205. Todos quieren viajar, de repente todos quieren vivir en el campo, todos quieren tener gallinas, y no solamente animarte, pero el animarse así el desapego. Y cada lugar y cada persona que conozco, cuando me despido es como, esta persona quizás no la vuelvo a ver nunca más en mi vida, pero en su momento fueron muy importantes y fueron parte de tu sueño, entonces eso creo que fue lo que más me cambió. El desapego es por ahí la parte que más cuesta a veces, así que bueno, eso yo le diría a las personas que viajen, que se animen, que vayan al otro lado del miedo. Claro, total, que pasen esa barrera que es la que más cuesta siempre. Hay viento. ¿Estás listo para cruzar a Tierra del Fuego? Vamos a cruzar la frontera, amigo. Vamos a ver qué onda eso. Hoy llegamos al fin del mundo. Vamos a cruzar un ferry a Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego tenemos que entrar a Chile y después cruzamos nuevamente a Argentina, en San Sebastián, para instalarnos en el próximo pueblo que se llama Tolwyn, donde tenemos donde quedarnos, y Ushuaia estaría simplemente a 100 kilómetros de ahí. El último lugar poblado de la Tierra. El último lugar poblado del planeta Tierra, el borde del mundo. Era el lugar más lejano al que este viejo 205 del 96 me había llevado jamás. Un sueño que se estaba cumpliendo y también una promesa. Luchito desde arriba guiaba la expedición. Bien, Chuchito, has hecho un buen trabajo. Has hecho un buen trabajo. Muy bien. Llegar hasta aquí me tomó años de esfuerzo, decisiones y camino. No soy la weón, después de la manejada ayer, weón, a veces te canchea.
cerca, estamos cerca. Esto es simplemente el resultado visible de un proceso mucho más largo del que se puede ver en una pantalla. He intentado documentar todo lo posible para compartir esta experiencia, pero la realidad es que ni siquiera se acerca al 10% de lo que realmente fue vivirlo. Y en este punto solo puedo agradecer al esfuerzo, las caídas, las buenas y malas experiencias, y a todas las personas que se cruzaron en el camino y las que aún lo harán. Todo eso, lo bueno y lo malo, fue moldeando la persona que soy hoy, creando una cadena de decisiones y oportunidades que me trajeron hasta este momento en Río Gallegos, junto a un gran amigo que la vida me regaló para acompañarme en uno de los retos más importantes que me propuse, llegar al fin del mundo en el viejo Peugeot de mi abuelo. Vamos a Tierra del Fuego. Creo que estamos listos para cumplir el objetivo. ¿Sí o no, moñito? Está con sueño, moñito. Estamos yendo al paso fronterizo, ¿cómo se llama? El paso austral. Nos han dicho que es una frontera un poco complicada, pero no siempre lo que te dicen sucede. Así que No siempre. Cuando pasa. Ahí vamos. ha sido una experiencia que he ganado en los viajes. Siempre he tomado en cuenta lo que me dicen, pero no es mi expectativa al 100%. Es algo circunstancial. Siempre depende mucho de quién te toque en la frontera. Me ha pasado muchas veces que los lugares que me han dicho que eran re peligrosos Haciendo tranqui y amigables. Y los lugares amigables terminan siendo sketch. A mí, por ejemplo, a mí me dijeron que Mendoza era re tranqui, me robaron la rueda. Y me dijeron que Puerto Maldonado era sketchy, que podía pasar todo, que lo podían robar. Me ayudaron ahí a conseguirme el palier, me dieron casa, me dieron... Entonces, yo ya no me dejo llevar por lo que me dicen. Pero sí está bueno escuchar a los locales también, ¿no? Igual creo que lo mejor es sacar tus conclusiones. Este es el último pedazo de tierra, weón. Lo del otro lado ya es isla. Esto es alucinante. El viento antes de llegar al cruce del estrecho de Magallanes es muy fuerte y va de oeste a este. Ahora le he pedido a Charlie, porque no, es imposible volar el dron acá. Le pedí a Charlie si es que puede pararse al fondo, hacer una toma, y está luchando contra los vientos huracanados. ¡Wow! ¿Qué fue, weón? Vamos. Estoy haciendo Córdoba Ushuaia corriendo. Ah, volando, boludo. ¿Qué tal? ¿Salió? Salió. Bien. Gracias, amigo. Salió esa toma ahí. Era necesario. Tuve la experiencia en correr con el viento de la Patagonia. Muy bueno. Y así fue como llegamos al último pedazo de tierra del continente. Acá debe ser la zona tan violenta de que te des cuenta, boludo. La siguiente misión era cruzar a Chile, abordar un ferry y atravesar las agitadas aguas del estrecho de Magallanes. Guarda el pie de gran visión. No, es que puta, esta parte llena del motor de tierra, weón. Cada kilómetro nos acercaba más al fin del mundo, pero las rutas empezaban a complicarse, el viento era más fuerte, las distancias más largas y los errores podían ser más costosos. Mira, weón, un triángulo, weón. Wow. El triángulo de las Bermudas en Ushuaia. Wow. Y amigo, ¿qué se siente estar llegando al fin del mundo? Una locura, hermano. Me parece irreal, ¿cómo que no? No lo creo. Qué loco, ¿no? Acá estamos. Salí de mi casa con este auto y estamos llegando al fin del mundo. Qué vientito, hermano, ¿eh? Ahí estamos. Más cerca.
así como el camino se volvía más difícil, también se complicó algo que creo que es necesario contar de manera personal. Esto es algo que no pudo ser registrado por las cámaras, porque de haberlo hecho, hubiéramos terminado presos. Pero siento que es importante contarlo, porque también forma parte de estos viajes. Al final yo vine a compartir esta experiencia tal como fue, con lo bueno y con lo malo. Y aunque sea un bajón, estas cosas pasan cuando te lanzas a recorrer el continente por carretera. Son parte del viaje y hay que estar preparado para ello. Para llegar al fin del mundo hay que ingresar a Chile, tomar el ferry que cruza el estrecho de Magallanes y luego recorrer unos kilómetros más por Tierra del Fuego antes de volver a entrar a Argentina. Y aunque estés en uno de los rincones más aislados y desconectados del continente, estás en otro país, estás cruzando a Chile. Recuerdo que estábamos haciendo una larga fila junto a decenas de autos chilenos y argentinos. Y entre todos ellos destacaba el 205. Uno a uno los vehículos recibían la orden de pasar por aduanas de forma rápida y sistemática. Pero claro, un auto viejo con placa peruana y 2 hippies adentro no iba a ingresar por la frontera tan fácilmente. Mientras el resto seguía su camino, a nosotros nos desviaron a unas oficinas de aduana apartadas del puesto principal. Ya nos habían advertido que era una frontera complicada, así que yo decidí poner de mi parte y activar la paciencia. Estacionamos el auto y antes siquiera de sacar la llave del contacto, escuchamos un grito. ¡Bájense del vehículo y no toquen nada! Charlie y yo sentimos que en cualquier momento nos iban a pedir que levantáramos las manos. Obedecimos, nos bajamos del auto y nos ordenaron alejarnos de él. Acto seguido, aparecieron 6 carabineros corriendo hacia el Peyot. Y la búsqueda comenzó. Sabían exactamente lo que hacían y cómo lo hacían. Documentos volando por todas partes, mochilas con equipos adentro, laptops. Todo iba saliendo del auto de una manera brusca. Mientras tanto, el viento patagónico se llevaba los documentos del auto volando por todas partes. Nuestra ropa, fuera de la mochila, directamente a la tierra, y nuestras pertenencias empezaban a acumularse a un lado del auto, como si estuviéramos organizando una mudanza en medio de la nada. Y sí, soy consciente de que nuestro aspecto personal no era el mejor en ese momento. Después de varios meses recorriendo el continente, uno empieza a normalizar cosas que no debería. Así que, pequeña moraleja de viaje, cuiden su aspecto personal. Parece un detalle menor, pero cuando pasas mucho tiempo en la carretera, es fácil descuidarse. Y créanme, es más importante de lo que uno piensa. Ahora bien, creo que no es razón suficiente para lo que estaba por suceder. Los carabineros seguían buscando y buscando sin encontrar nada. ¿Qué es exactamente lo que estaban buscando? Tal vez podría ayudarlos. ¡No se acerque!, me grita uno desde atrás. Parecía ser el jefe. Me llevó a un lado, me miró fijamente a los ojos y me preguntó, ¿dónde está? ¿Dónde está qué?, le respondí. Hasta ese momento yo juré que todo era una gran equivocación. El hombre miró a un costado, volvió a clavarme la mirada y dijo, si nosotros encontramos marihuana en este auto, antes de que usted me diga dónde está, va a ser mucho peor. Ahorrémonos tiempo y problemas. ¿Dónde está? En ese momento me sentí realmente ofendido. Lo miré a los ojos y le respondí, disculpe señor, pero la única hierba que hay en ese auto es la yerba mate de mi amigo argentino. ¡Traigan a los perros! Era un espectáculo. Un 205, 2 viajeros zarrapastrosos, 6 carabineros, una montaña de equipaje tirada en el suelo y ahora perros antidrogas corriendo alrededor del auto en medio de la Patagonia. Es curioso, porque uno sabe que no es culpable de nada, pero cuando hay tanta presión por encontrar algo, la mente empieza a jugarte malas pasadas y el miedo empieza a colarse poco a poco. Estábamos a tan solo 600 kilómetros de Ushuaia. Yo solo pensaba, si pasa algo, si nos retienen o nos quitan el auto, se acaba todo, se acaba el viaje. Y si Charlie ha traído algo y no me dijo, pero bastaba con mirar a Charlie para volver a la realidad. Él estaba tranquilo, muy tranquilo, mirando el horizonte y su calma terminó siendo contagiosa. Todo estaba bien, nosotros no estábamos haciendo nada malo. Y así pasó
una hora viendo cómo revisaban hasta las entrañas del 205. Los asientos, el tablero, la llanta de repuesto, abajo de la bomba de inyección, lugares en el motor que yo no sabía que ni existían. Era obvio, no encontraron absolutamente nada. Y finalmente, y con evidente frustración, nos dijeron: sigan nomás. Nos tocó recoger nuestras cosas del suelo, perseguir algunos papeles que seguían volando por ahí y volver a armar el auto, que era todo un procedimiento para nosotros. Fue un momento humillante, pero también acepté que estas cosas pueden pasar cuando viajas por carretera internacionalmente y que muchas veces hace falta tener bastante correa. Correa para soportar situaciones injustas sin perder la calma. Por suerte, había algo que podía levantarnos el ánimo de inmediato. La siguiente fila ya no era de aduanas, era la fila para cruzar el Estrecho de Magallanes. Estamos acá haciendo la cola para el Estrecho de Magallanes. Hemos visto el ferry que ya estaba llegando por ahí, tenemos que esperar acá. El cruce vale 36.000 pesos, que es aproximadamente 36 dólares, ¿no? Por ahí. Un poco caro me parece, pero bueno, ya vemos Tierra del Fuego desde acá. Y la frontera con Chile fue un poco complicada. Nos hicieron sacar todo el auto, trajeron perros, pensaban que estábamos llevando droga o algo y bueno, obviamente no hay nada, pero fue un poco incómodo. Eso creen. No, fue un poco incómodo. Carabineros de Chile, por favor, dejen el prejuicio contra los peruanos. Carechimba. Estamos viajando y la verdad que sí, creo que puede ofender un poco, ¿no? Pero bueno, es parte No seas policía, siempre manillero, parte o del viajero o parrillero. parte del viaje. La verdad que yo no aguanto el abuso de autoridad. No me gusta cuando usan su poder como quieran y hacen sentir a la gente incómoda, ¿no? Como nos hemos sentido ahora. Charlie, ¿dónde está? O como decimos en Perú, ¿dónde está? Charlie, ¿dónde está? Debo aclarar que esto es una broma, porque cómo me arde el abuso de autoridad. En el 205 no había ni un gramo de marihuana. Yo quisiera saber, oye nena, si es que aquí yo puedo encontrar un poco de la hierba para vacinar, así gozar, así volar. Quizás yo aprenda bien. Estamos en el ferry que cruza el Estrecho de Magallanes. Iría a buscar hasta encontrar. El Estrecho de Magallanes. Este periodo es el segundo ferry. El primero que tomamos fue el de la Titicaca, pero era una balsita. Este está más pro, definitivamente. Vamos a entrar a la cafetería a ver qué tal es por adentro. Por eso yo a ti, ya toda la comiera. Si quieres vacilar, preguntar, ¿osta? Super caballero. Ticket caballero, todo bien. Nos hemos metido al auto porque hace demasiado frío afuera. Mucho viento y el bote se mueve bastante. Apenas esa compuerta se abra, vamos a estar en Tierra del Fuego oficialmente. ¿Sabes hace cuántos años quería llegar a Tierra del Fuego? Hace 10 años por lo menos. Primera vez, de los dos, en realidad. Era de los dos. Meta cumplida para ambos. Meta cumplida. A mí me quedó pendiente hace unos 8 años cuando salí de viaje también. Creo que aquí en Ushuaia, así que acá estamos. Viendo la meta, amigo. ¿Sabes? Nos pusimos en el mejor lugar. Primero que sale, estamos oficialmente en Tierra del Fuego. Fumando el humo mientras todo pasa.
ojos y estar vivo, haber sobrevivido millones de resacas. Amigo, estamos oficialmente en Tierra del Fuego. Unos kilómetros más y entramos a Argentina nuevamente. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. Estábamos oficialmente rodando por Tierra del Fuego, el último pedazo de tierra del continente, el lugar donde después de meses de viaje, finalmente cumpliríamos el objetivo principal de esta aventura. Y siendo honestos, creíamos que Ushuaia estaba a la vuelta de la esquina, pero no. Todavía faltaban 600 kilómetros. 600 kilómetros de... ¿Ripio? Nos acabamos de enterar de que camino a San Sebastián es Ripio. Me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido, y tendré que hacerte bien y tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse de enemigo que no estén a la altura del conflicto. Manejar y manejar. Con el tiempo me di cuenta de que manejar era el método que encontré para salir de ese lugar oscuro al que mi mente a veces me lleva. Por eso, para mí manejar es una forma de meditar. Y no, meditar no necesariamente significa sentarse con las piernas cruzadas frente a un altar budista mientras suenan cuencos tibetanos. Meditar es encontrar una manera de llevar la mente a un estado de calma. Un momento donde desaparece el ruido y solo existe el presente. Yo nunca fui muy bueno logrando eso por mi cuenta, pero sí puedo sentarme detrás del timón, concentrarme únicamente en la carretera, en el paisaje y el próximo destino. Y de alguna forma, eso me devuelve la calma. Creo que todos necesitamos encontrar algo así. No importa si es manejar, correr, pintar, escribir o caminar. Todos necesitamos encontrar nuestra propia manera de meditar. ¿Viste cómo el auto nos protege del viento, no? Estamos tranquilos, ahora... Esa es la diferencia entre viajar en auto y viajar en moto. Imagínate con el viento El viento. Afuera soplaban ráfagas capaces de sacudir cualquier cosa que encontraran a su paso. Pero el 205 parecía haberse transformado en una pequeña cápsula presurizada. Poco a poco nos despedimos de las impecables carreteras chilenas, y aunque reconozco que eran probablemente las mejores rutas que habíamos recorrido en todo el viaje, después de lo ocurrido en la frontera había quedado una pequeña espina clavada. Además, para ser sincero, empezaba a extrañar las carreteras argentinas. Bienvenido a la República Argentina, paper. Sus grietas, sus baches, su imperfección, me resultaba familiar. Supongo que esto pasa cuando un lugar te trata bien, empiezas a sentirte un poco en casa. Y así, entre traqueteos y vibraciones, entendimos que estábamos de vuelta en Argentina. El país que nos acompañaría en los últimos kilómetros hacia el lugar poblado más austral del planeta. Y de un momento a otro caímos en cuenta de algo. La luz de esta tierra austral nos había engañado. Parecía tardecita, pero en realidad nos había agarrado la noche, solo que todavía no parecía de noche. Estamos en este momento, literal, en uno de los lugares más australes del planeta. Mira esos paisajes. La verdad que esta manejada está bien fría, pero está hermosa, ¿eh? Linda ruta. Qué bestia, qué intenso es el cielo por acá. Son las 10 de la noche. 10 de la noche. Dicen que acá oscurece a las 12, ¿no? Wow. Si estás en el extremo sur del continente, avanzando a estas horas, hay algo que inevitablemente termina alcanzándote: el frío. Y ahorita yo no estoy preparado para el frío, me estoy pudriendo de frío. En 20 minutos ya llegamos. Vamos
Estoy un poco preocupado por el auto, ojalá pueda sobrevivir la noche. Mucho frío. La verdad que, o sea, el auto nos está protegiendo el frío ahora, pero hay pequeñas filtraciones donde entra un poquito de aire y ese airecito frío es como un aire acondicionado que termina enfriando todo el auto por dentro también. La verdad que hemos debido prepararnos para manejar. Un frío que sinceramente yo no había calculado enfrentar a esa magnitud. La calefacción del 205 no funcionaba y empezaba a parecerme sospechoso no cruzarme con otros autos a esa hora. ¿Era casualidad? ¿O simplemente la gente sensata evitaba estar ahí cuando la temperatura comenzaba a desplomarse? ¡Frío! Nosotros seguíamos dentro del auto vestidos para lo que en Lima habría sido una vestimenta para un invierno normal. Lo único adicional que tenía era una casaca guardada en la maletera. Y mientras seguíamos avanzando hacia el sur, algo se volvió evidente. Tierra del Fuego, cada kilómetro que avanzas más hacia el sur viene acompañado de unos grados menos. Nunca en mi vida había experimentado un frío así. Y así, con lo justo, a punto de congelarnos dentro de un autito, llegamos a Tolwyn, el último pueblo antes de Ushuaia. Y ahí ocurrió estas casualidades que después de tantos meses de viaje, uno empieza a pensar que no son tan casuales. Terminamos llegando al hostel Kaukarskamp y en ese lugar conocimos a Edgar Wimil. ¿Quién era Edgar? Un gran artista que había decidido dejar la vida cómoda para empezar de nuevo. Bueno, esto del hostel es como viajar uno, porque viajás con la gente que viene, en realidad. Yo tuve la suerte de andar de mochila a dedo, sin mochila, Sí. en auto, en motorhome, en avión. Y el hostel yo en realidad lo hice de una manera como que a mí es lo que me gustaría que fuera cuando yo viajo. Tener una buena cama, un buen lugar para estar, un buen baño, una lavadora, una buena ducha, ¿entendés? Un día decidió dejar Buenos Aires atrás y viajó hasta Tierra del Fuego a dedo, donde terminó construyendo una vida dedicada a recibir viajeros. Se convirtió en el anfitrión de aventureros, soñadores y locos de la ruta que llegaban hasta el fin del mundo persiguiendo objetivos tan improbables como el nuestro. Y mientras conversábamos con él, entendí algo. Antes de llegar al fin del mundo, teníamos que llegar a Edgar. ¿Y me podrías mostrar un par de obras? Sí. ¿Sí? Me gustó la de Obama. Esta obra nació un poco como cuando se quiso hacer una reforma sanitaria en Estados Unidos para sacarle los datos biométricos a la persona a través de un chip. Es un pájaro, una pájara, digamos. Y yo le puse un título así como Ignebecum, que tiene que ver con una avispa que tiene la particularidad de que atraviesa la corteza de los árboles con su aguijón y atrás de la corteza están los gusanos. Y ponen los huevos dentro de los gusanos y las crías de avispas se van devorando el gusano, que es un poco también como el norte nos devora a los latinoamericanos de alguna manera. Bueno, había alguna necesidad de expresión atrás de esto, ¿eh? Muy claro lo veo. Y me dices que esta avispa, ¿no? Sí. ¿Tiene huevos? Sí, tenemos el nido con huevos y todo. Acá tenemos los huevos. Ahí están los huevos. ¿Qué representa esta escultura? Esta escultura tiene que ver un poco con el mundo Selknam, el primitivo habitante de Tierra del Fuego. O sea, desde aquí, desde el lago Fagnano, y habitaban hasta el estrecho de Magallanes, eran los Selknam. Y después teníamos otra etnia que habitaba la península Mitre, o sea, la punta de la isla de Tierra del Fuego, que eran los Haush. La otra etnia habitaba el sur, toda la parte del canal de Beagle, que son los Yámanas o Yaganes. Y por el lado del Pacífico habitaban los Cahuasca o Cahuascar, que es la parte, digamos, de la Tierra del Fuego chilena. Y esta cultura tiene que ver un poquito con los Selknam y con su cosmogonía, de alguna manera, o sea, tienen su cielo, del otro lado se ve un poco del cielo. Esa mano que sale de la escultura es un poco como querer seguir estando en la perpetuidad de la Tierra, ¿no? O sea, tenían una cosmogonía muy interesante en Selknam. Desde sus pinturas corporales, lo que más usaban entonces es la preponderancia del negro, el blanco y el rojo, que a su vez tenía que ver con colores de aves. La que más se identifica es la lechuza que del norte es negra, la del oeste es roja y la de Antártica es blanca.
y también la creencia de que anteriormente todos fueron hombres y después se transformaron en árboles, en montañas, en estrellas. El héroe más grande que tenía Selknam era Qanip, que Qanip se transforma, digamos, en el lucero, que lo vemos todas las noches, y era el héroe de ellos, porque cuando había hambruna traía manadas de guanacos mansos de la Tierra del Padre. La Tierra del Padre en realidad era el continente cruzando el estrecho Magallanes. Y esto da a conocer un poquitito como que después de la glaciación el hombre cruzó a través del estrecho Magallanes y se radicó en Tierra del Fuego. Ah, o sea, fue la última parte del continente poblada. Exacto. Qué loco, ¿no? Estamos hablando de gente que era viajera, pero en otra época. Claro. Y así es como se fue formando el mundo, ¿no? Sí. Estamos haciendo lo mismo que los ancestros, entonces, solo que en un 205. De alguna manera Tierra del Fuego se llama así por los primeros navegantes que vinieron encontraban fuegos en la costa, pero los fuegos no eran casuales, lo hacían generalmente los Selknam, todo sobre la costa del Atlántico, porque ellos llamaban cuando había mucha abundancia de comida, generalmente cuando paraban ballenas, hacían un ceremonial que era el ceremonial de iniciación, que se llamaba Jaín. Era un ceremonial de iniciación de los jóvenes, que los jóvenes se les llamaban Cocleten. Entonces, para comunicarse a distintas familias en la costa, hacían fuegos y se iban comunicando. Entonces los marinos, cuando vieron eso, llamaron Tierra del Fuego. Ah, qué interesante. Estamos acá en Tolwyn y vamos a salir al frío. Uy, Dios, hace un frío que te mueres. Estamos acá en un hostel Kaukarskam. Solo quería ver si el 205 sobrevivió a la noche. La verdad que creo que nunca he expuesto el auto a estas temperaturas. Está todo heladísimo. Estamos en el fin del mundo. Lo último que quiero es que el auto se congele y no podamos salir de acá. Pero bueno, no lo voy a prender ahora, lo voy a prender más tarde que haga más calor. Porque a las 12 va a ser 6 grados. Ahí voy a prenderlo y ver cómo anda, porque nunca había estado expuesto a estas temperaturas. Y ya saben que los autos diésel son muy sensibles al frío. Si el motor no llega a la temperatura, no prende. Y hay que calentarlo por abajo. Ahí está, weón. ¿Y afuera qué onda? ¿Está frío? Sí, está frío, pero pensé que estaba más frío. ¿Cómo es la vuelta ahí? Mi rascador, che. Se cayó. Bueno, esto es lo más difícil que hay. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poner los 14 clavos sobre la cabeza de este suspendido. Ok. Te lo voy a poner así para que pueda filmar. Ok. Los 14 clavos sobre la cabeza. Suspendidos sobre la cabeza. Mirá. A ver, no. No. Yo decía yo. Nah, te estoy jodiendo porque todos piensan lo mismo. Y así como Edgar encontraba una solución sencilla para algo que parecía complicado, sentí que eso mismo había ocurrido durante todo este viaje. Clavo por clavo, cada uno en una posición estratégica. Representaba a un amigo más que aparecía en el camino, llevándome a cumplir el objetivo. Esto era una analogía perfecta de lo que había aprendido durante estos meses. Pequeños pasos fáciles, juntos, hacen posible lo difícil. No. Era posible. Era posible. Igual de posible que llegar a Ushuaia en un auto del 96 desde Lima. ¿Acaso Edgar era el anfitrión que nos esperaba al final del mundo?
Antes de llegar en la última parada, tuvimos una de las conversaciones más bonitas del viaje. ¿Cómo me di cuenta que la plata no sirve para nada? Sí, eso me interesa. Lo que pasa es que la plata no te sirve en la medida que vos estás buscándola continuamente. Si vos la estás buscando y ansías buscarla y querés tener, lo único que querés hacer en la vida es tener y llegar. En la vida no llegas a ningún lado. O sea, si vos te pones como meta llegar a algún lado, no vas a llegar nunca a nada. La vida es el día a día y el mejor capital que podés tener son los amigos. La plata no te conduce a ningún lado. Yo trabajaba 420 kilómetros costa afuera. Me subían en un helicóptero y llegabas a la plataforma y trabajabas. Yo no tenía régimen de trabajo, o sea, estaba casado con la empresa. Me casé con la empresa. ¿Cuántos años tenías? 24. ¿Y ganabas bocha de plata? Muchísima plata. Y a esa edad no sabes qué hacer con tanta plata. No sabes qué hacer. Yo creo que es peligroso ser tan joven y tener tanto dinero. Y ser más grande y tener tanto dinero también es peligroso. Claro. Es exactamente lo mismo. En esa época teníamos un satélite, un Merizar en la plataforma, llamaba por teléfono directamente a Buenos Aires y alquilaba una habitación en un hotel, el mejor hotel en ese momento. Me acuerdo que bajaba en helicóptero, ya me subía al avión acá y me iba a Buenos Aires. Llegaba a Buenos Aires, estaba en el hotel, el mozo, ya no me gustaba la cara del mozo, pedía la cuenta del hotel y me iba. Me pasaba exactamente lo mismo en el otro hotel, pero el problema es que no era el mozo, era yo. Era pobre y tenía plata. Y ese era el problema. Habían estándares que nunca llegaban. Un día me voy a lavar los dientes y le digo a mi mujer, ¿dónde está mi cepillo de dientes? No, ahora tenés un Brown Machine. No, yo no quiero Brown Machine, quiero mi cepillo de dientes. Cosas así, vivíamos en un mundo ficticio. Como había tanta plata, entonces era un mundo irreal, no condecía con lo que yo era. Cuando vos te das cuenta que sos feliz en un hotel, 6 estrellas, todo incluido, y sos feliz con una lata de paté y una galletita tirado debajo de un árbol, en el medio de la nada, ni siquiera con carpa, porque yo he andado con un nylon de 200 micrones en un bolso y me tiraba abajo de un árbol y me tapaba con el nylon y dormía ahí. Entonces, ¿sabes qué? Uno es feliz porque adentro de uno es feliz. No necesitas de nada para ser feliz. La felicidad está mejor con las cosas sin plata. Total. La vida son causalidades. Vos te vas a encontrar con la gente que te tenés que encontrar en la vida. No es una casualidad. Eso es lo que nos está pasando en este viaje. Es una causalidad. Va muy ligado a nuestro modo de viaje ahora, que no estamos planeando nada. Exacto. Si vos sabés leer los mensajes, hasta a veces lo lees en un cartel, en un cartel en la calle, y lo lees en una publicidad al mensaje. Y si estás atento y despierto, son señales ahí que te son señales que las encontrás. Las encontrás. Bueno, mirá qué loco. Ayer, cuando llegamos a Tolwyn, teníamos 2 lugares para llegar. El domo de Dana, que estaba allá en el bosque. Me dijo, che, mirá, pueden llegar ahí. Los va a atender Seba. Hablo con Seba y me dijo, che, mirá, está para carpa, porque no tenemos lugar adentro. Le digo acá a Luigi, che, bueno, amigo, vamos, busquemos un lugar para poder llegar. Aparte, él tenía que hacer unos laburos. Entro al Maps y lo primero que me aparece es tu lugar. Y después le digo a Gina, che, Gina, nos pasa esto, queremos estar en un lugar más cómodo, bla, bla, bla. Y me dice, andá a lo de Edgardo y me pasa lo mismo. El Maps me pasa tu lugar, ¿entendés? Sí. Fue como, wow, qué loco, ¿no? Como teníamos que llegar acá, ¿entendés? Una de las cosas que estaba hablando con Charlie el otro día, que el mundo no es tan peligroso como te lo pintan. No. A mí me metieron terror para cruzar el Amazonas. No pasó nada. Después, para venir acá también, me decían, te vas a congelar, tu auto se va a malograr. Por eso cuando yo llegué acá, yo estaba con esas... No, vos estabas con una película Noche Terrible, yo digo, ¿qué película vio este muchacho? Sí, por eso. Yo creo que cuando uno viaja, limpia ese juicio que se crea en la cabeza por los medios, la televisión, o la gente que te mete ese miedo de gente que no viaja. Pero eso es como vos andes. Si vos andás tranquilo, jamás vas a tener problemas. El problema lo tenés si vos estás intranquilo y estás pensando precisamente en que te va a pasar algo, en que se te va a romper el auto, en que... No, te tenés que sacar de la cabeza todo eso y abrir la antena. Cuando abriste la antena ya está, listo, no te pasa nada. Sí. Pero eso lo aprendes con experiencia. Sí. No aparte, en la Patagonia, nunca te hagas problema. En la Patagonia todo el mundo te resuelve algo. Hay mucha cultura de ser solidario. ¿Por qué? Porque el clima te hace solidario. Claro.
Visite interiorem terraum rectificando in venis occultum lumen. ¿Qué significa? Que eso es, visita el interior tuyo o el interior de la tierra o del lugar y modificándolo con tus propios pensamientos de alguna manera vas a encontrar la luz. Encontrar la luz. Eso fue exactamente lo que me sucedió el día que llegué a Ushuaia. La fuerza, mandando la energía para... Vamos a ver si el 205 ha sobrevivido a Tolwyn. La vida son causalidades, como decía Edgar. Te vas a encontrar con la gente que te tienes que encontrar. Durante mucho tiempo dudé si lo que estaba haciendo tenía sentido. Hasta el día de hoy no he ganado ni un solo centavo haciendo esto. De hecho, se volvió un gasto. Me dejó sin ahorros. Pero con el tiempo me di cuenta de algo. La plata ya no me importa tanto. ¡Qué película que tenés, Luis! Pero ya la estoy limpiando, ya. Sacando prejuicios ahí. Me voy a ir de acá sin película. Lo que realmente me importan son las personas que encontré en el camino. Los amigos, porque cuando miro hacia atrás no son los gastos lo que recuerdo, son las conversaciones, las risas, la ayuda desinteresada y toda la gente que apareció para hacer posible esta aventura. Más adelante, en este capítulo entenderán a qué me refiero, pero vamos por partes. Primero, el auto tiene que arrancar. No aceleres. Ahí va. Ese día de verdad pensé que este viaje se escribía solo. Buen viaje. Estamos en Tolwyn y vamos a salir para Ushuaia. Bueno, estamos acá en la laguna de Tolwyn. Ushuaia está para allá, ¿no? Ushuaia, ¿para aquel lado? Está arriba. Sí. O sea, hace más frío que acá en Ushuaia. Yeah. Voy a mostrarles un poco porque no aguanto mucho el frío. Bienvenidos a la laguna de Tolwyn. ¡Ay, qué frío! Acá está el auto parqueado al lado. Creo que no tengo el equipo suficiente para este frío. Me faltan guantes y gorro y todo lo necesario. Dios mío, que me congelan los dedos. No siento mis dedos, no lo siento. No, es demasiado. No entiendo cómo la gente puede vivir acá. Boludo. Oye, se me han congelado las manos. A ti también. Helado, culiado. Mira la temperatura del auto, hermano. Mira la temperatura del auto. Está como si estuviera apagado. Y está prendido. Boludo, dejá. No, vámonos de acá. El frío me dio una cachetada de realidad. Me hizo darme cuenta de la enorme inconsciencia con la que había llegado hasta la Patagonia. No podías estar fuera del auto más de 30 segundos. Queríamos hacer unas fotos del 205 junto a la laguna, pero era casi imposible aguantar parado ahí afuera. ¡Qué frío! Está demasiado frío. Y Ushuaia todavía estaba más al sur. Yo vengo de Lima, una ciudad donde probablemente el invierno más duro sería un día de veranito por acá. No, es demasiado el frío, es demasiado. Nunca había experimentado un frío así. Y el viento. Y no entiendo, porque hay sol, weón. Y cae nieve. Sí. Estuvo cayendo nieve desde recién. No, el viento está helado, loco. ¿Cómo hacían los locos esto para vivir acá en bolas, boludo? No siento mis dedos hasta ahora, weón. El puente más extremos. ¿Qué es esto? ¿Cómo, weón? ¿Qué hago? Tiene que ir una rueda acá y otra rueda arriba. Y ustedes creerán que ya habíamos llegado, pero no, todavía faltaba el último nivel del juego. Ya estamos cerca, 56 kilómetros. Vamos a llegar al fin del mundo en un 205 Peugeot. Contigo al fin del mundo, literal. La última montaña, el Paso Garibaldi,
y con él la carretera más fría que he manejado en toda mi vida. Era el tipo de frío que te obligaba a pensarlo 2 veces antes de abrir la puerta del auto. Y ahí estábamos nosotros, en un Peugeot 205 sin calefacción, atravesando una de las rutas más australes del planeta Tierra. ¿Te has dado cuenta que en todo este trayecto hemos estado callados? Sí, así como... Porque viéndolo de cara. Es demasiado, yo no me esperaba este terreno. Pero este último tramo hacia Ushuaia fue un verdadero carrusel de emociones. Tantos años soñando con esto, y justo cuando creías que el viaje ya no podía sorprenderte más, aparecían los paisajes más espectaculares de Tierra del Fuego. Pasamos de las bromas y las conversaciones a quedarnos completamente en silencio. Frente a nosotros se desplegaban montañas nevadas, bosques y lagunas entre valles, como si toda la isla hubiera decidido guardar sus mejores cartas para el final. Llegado a un mirador en el paso de Garibaldi. Wow. El momento de oro estaba cada vez más cerca y era difícil de contener. Es impresionante pensar que toda esta idea nació un día cualquiera, conversando con mi abuelo luego de un almuerzo un día de semana. Y ahora estaba ahí, había llegado con mis propios recursos, con lo que tenía a la mano, con lo que me dejaste. Estaba a las puertas del fin del mundo. La verdad que es impresionante todas las cosas que me ha hecho vivir este autito. Me emociona saber que he llegado acá en el auto de mi abuelo. Yo sé que eso es algo que a él le emociona mucho. Sé que él sabe que estoy acá. Amigo, lo logramos. Lo logramos. ¿Sí o qué? La verdad que veo ese auto ahí cuadrado y no lo creo. Y si algo me enseñó este viejo auto, es que muchas veces los límites están más cerca de nuestra imaginación que de la realidad. Que las cosas más improbables también pueden suceder. La llegada a Ushuaia te va preparando con paisajes alucinantes, te va desenvolviendo la alfombra roja para la llegada triunfadora de una travesía que me acababa de cambiar la vida. Estamos llegando a Ushuaia y se nieva todo. Y ha empezado a nevar. Ushuaia nos recibió con nieve. Fue como un gesto de bienvenida. Y ahí estaban, las columnas que había visto durante años en fotos de internet. Estaban ahí, frente a mí. Yo también había logrado ese sueño fantástico del que solo leía en blogs o videos de viajes. Amigo, Logramos lo hemos logrado. ¿Qué? Alucinante. No sé por qué siempre supe que iba a llegar. Estaba por ti, Luchito. Hay momentos en la vida en los que uno cumple sueños que han vivido tanto tiempo en tu cabeza, y cuando finalmente ocurren, resulta difícil procesarlos. Acá estamos. Objetivos tan grandes, tan imaginados, que el momento llega antes de que uno pueda entenderlo por completo. Era evidente que algo me estaba sucediendo. Estaba por ti, Luchito. Estaba en shock. Estamos en el fin del mundo. Este es un lugar muy emocional para mucha gente, ¿no? Ahí va Luigi cambiando de tema porque en realidad quería llorar como un niño. Y lo hice, pero no frente a cámara.
Hay algo que les tengo que contar. Verano del 97. El auto era nuevo y era primera vez que nos íbamos a Huancayo en él. Para llegar a Huancayo, desde Lima, hay que pasar por Ticlio, el punto más alto de la carretera central en Perú. Paramos a comprar caramelos de limón y mientras comía uno y veía el mapa, le pregunté: abuelito, acá dice que Ticlio está a más de 5.000 metros. ¿Estás seguro de que este auto puede llegar? Mi abuelo bajó el volumen de la radio, me miró y me dijo: este auto puede llegar al fin del mundo. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar. No puedo escribir la sensación que siento. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cubre desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda. No estuvo físicamente en este plano para verlo hacerse realidad, pero sé que de alguna manera siempre lo supo, al igual que yo. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Ingeniero Luis Mazón Meis, tu auto está oficialmente en el fin del mundo. Gracias a tu energía lo logramos juntos. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Pero la promesa de mi abuelo me llevó a donde debía por una razón. Les voy a hablar del verdadero propósito de este proyecto. Porque si te has dado cuenta, nunca me enfoqué en destinos, turismo, ni recomendaciones como en otros canales. No encajo en el formato convencional que encuentras en YouTube. Capaz no estoy llegando a millones de personas, pero si todo este esfuerzo logra inspirar, ayudar o acompañar a la gente indicada, habrá valido completamente la pena. Siempre me enfoqué en el lado humano de la experiencia. Yo vine a contar algo real, algo importante en estos tiempos, algo que me pasó a mí. Y estoy seguro de que, por difícil que sea contarlo, hablarlo puede ayudar a alguien a sentirse menos solo. Mi abuelo falleció el 28 de febrero del 2024, un día antes de que este proyecto se vuelva viral en redes sociales. Y curiosamente, fue desde ese momento que empecé a cargar con algo que no sabía qué era, que me costó mucho entender. Durante 2 años conviví con una depresión que no me dejaba vivir plenamente. Era algo que me acompañaba todos los días y que muchas veces ni yo mismo sabía cómo explicar. Ese día yo entendí que el objetivo nunca fue llegar a Ushuaia realmente. El objetivo era visitar mi interior y, modificándolo con mi propio pensamiento, de alguna manera encontraría la luz. Ushuaia fue el final del camino que comenzó en Lima, pero también fue el inicio de mi proceso de sanación emocional. Al hacer este viaje, yo pensaba que estaba escapando de mis problemas. Eso me decía la gente, pero no. Con el tiempo entendí que estaba en busca de soluciones. La depresión no es un juego y todos lidiamos de formas distintas con ella. El ser humano es tan complejo y emocional. Uno reprime, disocia, a veces actúas en contra de ti mismo. Y no porque seas débil ni frágil emocionalmente, como una vez me dijeron, sino porque uno no siempre entiende lo que le está pasando. Pero con esta experiencia entendí que en el fondo, bien en el fondo de tu corazón, siempre vas a tener clarísimo cómo salir de ahí. Te lo dice alguien que manejó 35.000 kilómetros por 7 países, segurísimo de tener que lograr el objetivo sin saber por qué, para entenderlo. De eso se trata la fe. Lograr este objetivo a bordo de este autito fue tan duro como hermoso, tan divertido como aburrido. Me obligó a convivir conmigo mismo, a tomar conciencia de mis cargas emocionales y todo aquello que llevaba tiempo evitando mirar. Me conocí. Y aunque el viaje terminó hace un tiempo, me tomó muchos meses y muchas experiencias posteriores terminar de comprender lo que realmente había vivido. Antes de partir hacia el primer viaje de prueba, las últimas palabras que me dijo mi abuelo fueron: nunca te olvides
de Dios. Y la verdad es que no le di mucha importancia en el momento. Las guardé en algún rincón de mi memoria. Me tomó 2 años comprender a qué se refería. Creo que hablaba de esa fuerza extraña que te empuja a seguir adelante cuando no hay garantías, cuando todo parece incierto, cuando la razón sola ya no alcanza. La famosa pulsión de vida. Y recién ahora empiezo a comprender lo que quiso decirme. Si eres alguien atravesando una depresión en este momento, quiero decirte algo. Sí hay una salida. Existe. Créeme a ciegas. Te lo digo porque durante mucho tiempo yo también pensé que no la había. No puedo decirte cuál será tu camino. Para algunos estará en la terapia, para otros en la medicación, en el amor de quienes te rodean, en un propósito o en una combinación de muchas cosas. Pero sí puedo decirte esto. No estás condenado a sentirte así para siempre. Sigue buscando, sigue avanzando, aunque sea un paso a la vez. Hay una parte de ti, por pequeña que parezca hoy, que todavía sabe cómo salir de ahí. Aférrate a ella, porque tú sabes cuál es la salida, solo que la subestimas por el estado emocional en el que te encuentras. Muchas veces aparece disfrazada de una estupidez. A mí me pasó. ¿Para qué voy a manejar hasta el fin del mundo? ¿Qué tiene que ver esto con cómo me siento? Estoy roto y no hay solución, pero estaba equivocado. Capaz no entendía el sentido del viaje en ese momento. Y ojo, cuando finalmente lo entendí, tampoco me resolvió la vida, pero me hizo comprender lo que estaba enfrentando. Fue difícil, porque por primera vez en mi vida decidí ver todas mis heridas emocionales de frente, sin asco, sin anestesia, sin distraerme. Y eso es incómodo, toma tiempo, duele, pero eso es sanar. Sanar no siempre se siente como alivio, a veces se siente como atravesar el incendio, en lugar de seguir huyendo de él. Yo dudé muchísimo si debía tocar este tema, pero a lo que yo me dedico como documentalista es a retratar la realidad, y esto es lo más real que puedo hacer para contar la experiencia completa. Me expongo ante la vulnerabilidad, pero hay un propósito que importa más. Solo espero poder ayudarte con esto. A ti, si lo necesitas. A mí me hubiera gustado que me lo digan. Tú sabes la respuesta, no la subestimes. Bueno, sí hemos llegado y todo, pero acá no acaba. Ahora hay que regresar. Pero bueno, el reto se cumplió. Ahora hay que regresar a casa sanos y salvos.